Lo primero, agradecer al CED de Málaga su invitación para participar en esta mesa, al Servicio de Innovación Educativa, agradecer a Maite su presentación y, sobre todo, deciros que es un placer compartir este espacio con todos vosotros y con mi compañera Rocío. Mi presentación va a tratar sobre la innovación educativa desde un punto de vista más de administración educativa y sobre el enfoque que se le está dando a día de hoy desde el Servicio de Innovación Educativa. Voy a empezar con una nota que a mí me ha llamado la atención, ya que, aunque no lo he dicho antes, Maite en su presentación y después de todo jefe de departamento, director del servicio, etcétera, etcétera, al fin y al cabo yo soy docente también de secundaria y creo que lo más importante en este tipo de jornadas no es lo que, sí es en parte lo que os podamos contar, pero sobre todo escuchar lo que vosotros tenéis que decir, porque vosotros sois la innovación educativa en este caso, no lo que os podamos contar desde este tipo de mesas. Entonces, me gusta esta cita porque dice: los docentes son por definición los protagonistas principales del cambio educativo, sin su compromiso este acontecimiento no es posible. Esto es así. Son los actores y propulsores de prácticas pedagógicas innovadoras mediante el debatir de experiencias y reflexiones, propiciando la aparición de nuevas teorías, el descubrimiento de modelos y nuevos métodos también. Vale, es decir, esto resume perfectamente todo lo que yo os pueda contar aquí. Es decir, yo os puedo contar líneas de actuación, cuál es el estado de arte de la innovación educativa, teorías, modelos, pero realmente los propulsores del cambio somos los docentes. Vale, ahora voy a introducir un concepto que está muy de moda últimamente y que es muy significativo y lo vais a ver en muchas publicaciones a nivel europeo e incluso nacional, que es el crecimiento inteligente. El crecimiento inteligente significa, simplificándolo bastante, mejorar el rendimiento en ámbitos como, por ejemplo, el ámbito educativo. En educación significa estimular a las personas para que aprendan, para que estudien y para que actualicen sus conocimientos. Estamos hablando en este caso de alumnado, pero también es aplicable al profesorado. En otros ámbitos como la investigación e innovación significa crear nuevos productos y servicios que generen crecimiento y empleo, que son políticas que se están extendiendo a día de hoy por toda la Unión Europea. Es decir, las principales políticas económicas y sociales son las del crecimiento, la generación de empleo, reducir el absentismo, el abandono escolar. Entonces, en esta línea va el concepto de crecimiento inteligente. Y, por último, aplicado al ámbito de la sociedad digital, significa utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Principalmente mi exposición va a versar sobre la aplicación de estas tecnologías en la innovación educativa, aunque la innovación educativa no está única y exclusivamente ligada a las tecnologías de la información y la comunicación, pero veremos cómo sí puede ser una herramienta transversal para cualquier proceso de innovación educativa. La incorporación de las TIC en el ámbito educativo, sobre todo en los últimos cursos escolares, ha sido bastante importante, ya no solo a nivel de dotación, sino a nivel de procesos, de herramientas que están aplicando en todo el ámbito educativo. Y esto es un elemento clave para el crecimiento inteligente del que estábamos hablando antes, ya que esta incorporación de las TIC está basada en la innovación y el conocimiento. Quiero hacer referencia a dos ámbitos que, aunque son a nivel europeo y estatal, sí nos sirven como guía para ver cuáles serán las próximas líneas de actuación en cuanto a innovación educativa y TIC. Para ello hago referencia a la Estrategia de Europa 2020 y esta se traduce en dos planes. El plan de la Agenda Digital para Europa en una primera instancia con un marco más global y la Agenda Digital para España más localizado en el territorio nacional. Estas dos agendas tienen el fin de facilitar y promover el uso de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad para conseguir el crecimiento inteligente al que hacíamos referencia previamente. Para ello, en la Agenda Digital para España se establece la orientación que debe tener la aplicación de las TIC en el ámbito educativo que nos ocupa, con objetivos tales como uso intensivo de las infraestructuras TIC. Sé que este es un tema en el que hay bastante controversia, si se ha dotado suficientemente a los centros, si no ha sido así, si el uso que se le está dando es el correcto.
La línea de actuación o el objetivo que tiene la Agenda Digital para España es que la infraestructura que se ha desplegado en los centros educativos, primero va a venir después también, sea eficaz, sea también un uso bastante importante de esta infraestructura. Entonces, sé también que ese uso que se hace de la infraestructura es gracias al profesorado que está en los centros y está implicado en proyectos ya no solo de innovación educativa, sino de investigación, etcétera. Otro de los objetivos que se refleja en la Agenda Digital para España es la consolidación de un modelo eficaz y sostenible de empleo de las infraestructuras, lo que veníamos hablando. Es decir, aunque la dotación a centros haya sido muy importante, es imprescindible que esta dotación y su uso sea sostenible en el tiempo. Si no, esto es insostenible económicamente. Otro objetivo reflejado en la Agenda Digital para España es la construcción de un entorno nacional de innovación educativa que amplifique las sinergias de las actuaciones de todas las comunidades autónomas y que permita obtener economías de escala en la ejecución de los proyectos. Este es un punto en el que se hace mucho foco. Es imprescindible que haya un entorno nacional de innovación educativa. Y eso se consigue a través de jornadas como esta, a través de la creación de redes profesionales y todas esas actividades formativas que, en el caso de Andalucía, se realizan a través de los centros del profesorado. Lo que voy a reflejar en las siguientes dos diapositivas son una serie de reflexiones que podréis encontrar en un documento que se ha publicado recientemente, hace 8 días, el 20 de mayo, que se titula Conclusiones sobre formación eficaz de docentes. Es un documento aprobado por el Consejo de la Unión Europea y en el que, en alguno de los extractos que he seleccionado para esta presentación, dice lo siguiente: la rápida expansión de las herramientas digitales para el aprendizaje y los recursos educativos abiertos crean también la necesidad de que los docentes adquieran una comprensión suficiente de estos medios para poder desarrollar competencias digitales relevantes. Estamos hablando, por un lado, de herramientas digitales, por otro lado, de recursos educativos abiertos, y un tercer aspecto muy importante son las competencias digitales relevantes. Este es un aspecto que todavía no se ha acabado de definir, es la competencia digital. ¿Qué entendemos por competencia digital? Y esta es una característica muy asociada a la formación del profesorado. Estas nuevas herramientas también pueden contribuir a garantizar la igualdad de acceso a una educación de calidad para todos. Lo decía esta mañana Francés, es decir, tenemos que abogar por una educación igualitaria, no exclusiva, y para ello el uso de las tecnologías de la información, la verdad es que ayuda bastante a que sea una escuela inclusiva y no exclusiva. Otro de los párrafos que he extraído de este documento, Conclusiones sobre formación eficaz de docentes, es el siguiente. Tanto la formación inicial como el desarrollo profesional continuo de los docentes debe basarse en la investigación pedagógica y aplicar métodos de aprendizaje, basados en comunidades de práctica, aprendizaje en línea y el aprendizaje entre iguales. Deben asegurar que los docentes tengan la oportunidad de actualizar de forma continua sus conocimientos de la materia y recibir apoyo y capacitación en metodologías eficaces e innovadoras de enseñanza, incluidas las basadas en el uso de las nuevas tecnologías. No me voy a extender mucho en mi presentación porque sí me interesa soltar estas pinceladas para que después se genere un poco de debate al respecto. Líneas de actuación maestras reflejadas en las agendas digitales tanto para Europa como para España. La primera sería profundizar en el potencial de la cooperación reforzada mediante asociaciones y creaciones de redes como la que se va a promover aquí esta tarde, con la participación de una amplia gama de partes interesadas en el diseño de los programas de formación docente. Segunda línea de actuación, promover una eficaz enseñanza y aprendizaje con medios digitales, garantizando que los formadores de docentes y los propios docentes adquieran un nivel suficiente de competencias digitales y que aprendan cómo ayudar a los alumnos a utilizar los recursos digitales de manera prudente y segura y cómo gestionar mejor los procesos personales de aprendizaje a través de programas de formación docente actualizados. Si os fijáis, a lo largo de esta presentación veréis que se hace mucha referencia a recursos digitales abiertos, a recursos digitales y ayudar al alumnado en su utilización. Mi exposición no es defendiendo en este caso el uso de recursos digitales porque sí, o el uso del libro digital porque sí, sino
utilizar este tipo de recursos como un medio para la innovación, es decir, propiciar un cambio que genere una mejora en el rendimiento escolar. El uso de recursos digitales o el uso del libro digital por sí, sin un objetivo, sin una evaluación de resultados, no tiene sentido. Me recuerda precisamente esta mañana a la presentación de francés, en el momento que nos pone el vídeo de la clase aprendiendo la tabla de multiplicar en el encerado y después en la pizarra con todos los medios tecnológicos. El cambio que se produce ahí o la innovación que se produce ahí es ninguna. Entonces, lo que sí es interesante es que aprendamos cómo utilizar estos recursos digitales abiertos. El concepto de abierto, el concepto de compartir es otro concepto muy importante, al que ha hecho referencia también Francés. Si queremos que todas estas metodologías, todas estas experiencias, prácticas de uso tengan repercusión, tenemos que empezar a pensar en una globalización de los recursos, en un compartir estos recursos, que estos recursos no se queden en los centros educativos o no se queden en una experiencia, en un grupo de trabajo aislado. Y para eso tenemos que pensar en compartir estos recursos. Una cosa, la utilización de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación aplicada a la innovación educativa, nos permite o nos facilita el compartir este tipo de recursos, experiencias. Es una herramienta con un fin, el fin no es la herramienta. Entonces quiero que nos quedemos un poco con esa filosofía de compartir, de reutilizar, de seleccionar experiencias de éxito o casos de éxito para poder aplicarlos en otros centros educativos, en otras provincias, incluso en otras comunidades o países. La última línea de actuación que aparece en las conclusiones sobre formación eficaz de docentes y que podemos aplicar en estas jornadas es la siguiente: identificar a través de la investigación ejemplos de los métodos y prácticas más eficaces para que los docentes ayuden a los estudiantes a gestionar su aprendizaje de manera eficaz en los nuevos entornos. Se ha producido un salto bastante cualitativo en el sentido de que el docente de hoy acompaña al alumno. No es el modelo de clase conservador o tradicional en el que el docente hace una lección magistral, sino que el interés que tiene ahora mismo la línea de actuación son las de acompañar al alumno, la de guiarlo en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Vale, objetivos que se están valorando, que se están presentando desde el Servicio de Innovación Educativa dentro de este contexto de la Agenda Digital para Europa y para España. El primero de ellos es impulsar el cambio metodológico que nos lleve desde las tecnologías de la información y comunicación hacia las TAC, las tecnologías del aprendizaje. Vale, no nos interesa tanto la herramienta, sino cómo la utilizamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo objetivo es el de evaluar metodologías basadas en el uso exhaustivo de contenidos digitales educativos, como he dicho antes, para conseguir un objetivo, en este caso la mejora del rendimiento, pero como también se ha dicho a lo largo de esta jornada, eso no se va a producir ni en un curso, ni en 2, ni en 3, es un proceso más a largo plazo en el que se verán los resultados o no, porque no hay ningún estudio actual que nos diga que el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo produce una mejora del rendimiento académico, pero es algo que tendremos resultados pues, en 5 años, por ejemplo. Otro de los objetivos es facilitar la utilización de entornos virtuales de aprendizaje y otros sistemas de información, como pueden ser plataformas LMS, Moodle, Elvia o incluso repositorios de contenidos educativos digitales como Agrega. Siguiendo en la línea de objetivos identificados estaría el facilitar el acceso, prescripción y utilización de los contenidos educativos digitales por parte de profesorado y alumnado. En este sentido, recientemente se ha presentado un nuevo proyecto de uso de contenidos educativos digitales en el aula para el curso 14-15. Otro de los objetivos, y enlazado con la formación continua en el profesorado, sería facilitar la formación y capacitación continua del profesorado andaluz. Como hemos mencionado antes, no estrictamente en las herramientas de las tecnologías de la información, sino en el uso de estas herramientas en el aula y cómo podemos utilizarlas para mejorar el rendimiento académico del alumnado. Otro de los objetivos sería difundir y poner a disposición de los centros educativos andaluces contenidos educativos digitales y, sobre todo,
experiencias de uso, porque lo que nos ha demostrado experiencias anteriores con contenidos educativos digitales es que no es tan importante el contenido en sí, sino la forma de utilizarlo en el aula. Tenemos a disposición de todo el profesorado andaluz pues, cerca de 400.000 recursos educativos digitales, pero lo que nos hace falta es experiencias de uso de esos contenidos, cómo se encardinan en el aula, cómo se incluyen en las programaciones, cómo podemos sacarle rendimiento a estos recursos que se han generado, que están localizados en un repositorio, que se pueden descargar, se pueden modificar y se pueden compartir de nuevo. Queremos tener experiencias de uso al mismo nivel que recursos educativos, para poder compartir esas experiencias entre toda la comunidad educativa y que no se quede en pequeñas islas de éxito o no en centros educativos aislados. Por último, y ya no tanto relacionado con las TIC, sí quería traeros unos datos para que veáis también un poco el estado del arte en cuanto a la participación del profesorado en proyectos de innovación e investigación educativa y elaboración de materiales curriculares. Desde el Servicio de Innovación Educativa, además de impulsar en gran medida las TIC en el ámbito educativo, se llevan también pues, los proyectos de innovación e investigación educativa, los premios Joaquín Guichó, Domínguez Ortiz, es decir, una serie de reconocimientos al profesorado por su labor de investigación e innovación. Si os fijáis, en el año 2009 se presentaron 135 proyectos en Málaga. Esta cantidad subió en el 2010 y a partir del auge de la crisis económica y de que la dotación económica asociada a estos proyectos iba disminuyendo hasta convertirse en cero, creo que fue en el curso 2012-13, pues se ha ido reduciendo la cantidad de proyectos presentados. Sin embargo, ha habido un repunte en este curso académico, en el 2013-14, y hemos doblado la cantidad de proyectos presentados en la provincia de Málaga a los proyectos de innovación e investigación educativa. ¿Qué significa esto? Que con la situación en la que estamos, difícil para el profesorado, en la que no hay recursos, en la que no hay un reconocimiento económico de los proyectos, sí ha habido una voluntad de participación y el número de proyectos presentados se ha aumentado. Es por eso con lo que me remito otra vez al inicio de mi presentación, en la que os digo que el verdadero motor de la innovación educativa está en los centros y es el profesorado. Por último, un pequeño apunte. A pesar de estas dificultades económicas, los premios Joaquín Guichó de reconocimiento al profesorado se llevan entregando desde el año 1986 y desde el 98 los premios Domínguez Ortiz. Seguimos valorando la labor del profesorado y yo de verdad desde aquí os invito a que participéis en estas convocatorias de materiales, en estas convocatorias de premios. Hace que la labor del profesorado, de los docentes, sea visible y sea reconocida, que es una parte muy importante también del trabajo como profesional. Y por mi parte es todo. Espero no haberos aburrido en demasía con datos y muchas gracias.